Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Una de las cosas que yo más repito acá, video tras video, es sobre la intertextualidad en la literatura japonesa y que eso hace que sea muy importante leer cada vez más y sobre todo leer mucha literatura clásica porque están constantemente haciéndose referencia en textos más modernos, más contemporáneos, y si uno no tiene ese conocimiento, uno puede ser que se pierda la referencia, el juego de palabras, la cita, la inspiración. Y hoy día les quiero hablar de dos obras que, cruzando casi 1000 años, terminaron por unirse, de distintos géneros, evidentemente de distintos autores, pero que donde deja un autor, el otro lo retoma, podríamos decir. Y las obras de las cuales les quiero hablar hoy día son el Tosa-Nikki de Kino Tsurayuki y el Harusame Monogatari de Ueda Akinari, uno del periodo Heian y el otro del periodo Edo. Ya hemos hablado de ambas obras acá en el canal, así que pueden verlas en la descripción del video. Voy a poner link a esos videos. Recordemos simplemente que el Tosa-Nikki del año 935, o sea, el periodo Heian, podríamos decir mitad del periodo Heian, inaugura el género de el Nikki Bungaku, la literatura de diarios, que si bien es una literatura que ¿cómo podríamos decir? Que se caracterizó por ser escritas por mujeres, el primer ejemplar fue escrito por un varón, Kino Tsurayuki, pero haciéndose pasar por una mujer. Él no escribe en primera persona, bueno, está escrito en primera persona, pero desde el punto de vista de una de sus damas de compañía. Y cuando él aparece en la historia, él habla de sí mismo en tercera persona. Y por su parte, el Harusame Monogatari de Ueda Akinari es un yomihon. Los yomihon eran textos que, en contraposición al ehon, a los libros ilustrados, los cuales nacieron y se hicieron muy populares durante el periodo Edo, que traían una gran ilustración y algo de texto, y por lo tanto para la gente, podríamos decir, común y corriente, eran más fáciles de leer. Versus a estos libros ilustrados aparecen los yomihon. Yomi viene de leer, por lo tanto eran libros para leer, si queremos ser literales. Y eran libros que por lo tanto traían menos ilustraciones, tal vez una por capítulo, y más texto. Y por lo general se utilizaban para tratar temas, entre comillas, más serios. Uno de los grandes exponentes de este género es el mismo Ueda Akinari que estamos nombrando hoy día, y también Motori Norinaga. Ambos podríamos llamar los padres de este movimiento del Kokugaku, el de los estudios nacionales. Y en este Harusame Monogatari, Ueda Akinari compila 10 historias, todas de carácter distinto, y de la que vamos a hablar hoy día específicamente es una histórica llamada El Pirata. Y es precisamente ese personaje el que linkea estas dos obras, como dijimos, el Tosa-Nikki del 935 y el Harusame Monogatari del 1809. Así que casi 1000 años de distancia entre uno y otro. En el Tosa-Nikki se describe el viaje que hace Tsurayuki desde Tosa, donde él había estado destinado como gobernador provincial por aproximadamente 4 o 6 años, de vuelta a la capital Heian, la actual Kioto. Y es un viaje que hacen por barco y les lleva más de 50 días, porque se tienen que enfrentar a las inclemencias del tiempo, pero también al temor de los piratas. Voy a leerles algunos extractos.
Tras dichas palabras, al proseguir el viaje, el pasajero, o sea, Kino Tsurayuki, contemplando las olas, recordó un rumor, que los piratas habrían jurado vengarse de él. Debido a ello, tuvo inquietud y además temor. Al encresparse el mar, su cabellera toda se tornó blanca. 70 u 80 años son los que en el mar aguardar se puede. Y aquí él hace un poema. Mi cabello ya blanco como la nieve y las olas que espuma se tornan. Dime, guardián de las islas, más albo, ¿cuál es? Di, timonel. Tsurayuki, como gobernador provincial, evidentemente parte de su trabajo era hacerse cargo de implementar las leyes, y los piratas, como siempre, han estado al margen de la ley y por lo tanto se presupone que algún roce habrá tenido con ellos. Durante el resto del Nikki se hacen varias menciones a estos piratas. Les voy a leer un par más. 23º día. Luego rompió el sol las acopiadas nubes, y como se voceara que había peligros de piratas en esta zona, él imploró la protección de las deidades y los budas. 24º día. Como ayer, nos quedamos en el mismo lugar. 25º día. Los marineros dijeron que el viento boreal era adverso, y como había rumores concernientes a que los piratas nos rastreaban, la nave no reanudó la remadura. Pasan unos días más. 26º día. ¿Será cierto? Pues dicen que los piratas al acecho se hallan. Entonces reanude la nave su marcha desde la medianoche y se hagan ofrendas mientras se reme. En consecuencia, divisé un lugar para ofrendar papeles de plegarias, y mientras lo hacía el timonel, las ofrendas ondeaban hacia el oriente, e imploró: benignos, permitid que nuestra intrépida nave discurra con la mayor premura por el rumbo hacia el que ondean las hojas de plegarias. Bueno, y así entonces se menciona en varias oportunidades durante el Nikki, si es que el peligro de que aparecieran los piratas. ¿Y cómo se linkea esto con esta obra del periodo Edo de Ueda Akinari? Bueno, en este Yomihon, en el Harusame Monogatari, lo que hace Akinari es tomar esta idea de los piratas y decir: ¿y qué pasa si efectivamente los piratas llegan? Les voy a leer un pedacito, la introducción de El Pirata. Cierto día de diciembre de cierto año de la época Showa, el señor Kino Tsurayuki se disponía a regresar a Kioto después de haber permanecido como gobernador en Tosa durante 5 años. Hace esta introducción para linkear esta historia. Ya dijimos, habían pasado casi 1000 años, 900 y algo, entonces él tiene que un poco poner las bases de dónde nace esta historia. Me voy a saltar un poquito más adelante y dice: el viaje por mar con viento de popa desfavorable se prolongó más de lo previsto. Los piratas nos atacarán, pues sienten rencor hacia el gobernador. Se rumoreaba en el barco, y día y noche los temerosos pasajeros recitaban oraciones al tiempo que arrojaban a las olas tiras votivas de papel y de seda para que las deidades del mar llevaran al barco a buen puerto. Hasta aquí podríamos decir que lo que hace es una suerte de resumen de lo que yo les acabo de leer en el Tosa Nikki. Durante la travesía no había nadie capaz de disfrutar de los hermosos paisajes admirados en su viaje a Tosa unos años antes. Nadie capaz de recordar los nombres de los lugares que dejaban atrás. Lo único que podían hacer era implorar en voz alta: dejadnos llegar hasta Izumi.
Estamos en aguas de Izumi, anunció por fin el capitán, y el sosiego regresó a los corazones de todos los que estaban a bordo. Todo el mundo se sintió renacer y la alegría inundó la nave. Justo entonces observaron cómo venía hacia ellos lo que parecía un pequeño barco pesquero, que flotando en el agua como una hoja se arremó al costado de la nave. Levantando la estera de juncia que se extendía por la cubierta de la pequeña embarcación, apareció un hombre. «Debo ver al gobernador de Tosa», exigió con voz brusca. «¿Qué es lo que queréis de mí?», preguntó Tsurayuki. «Os he venido siguiendo desde que partisteis de Tosa. Sin embargo, el viento y las olas embravecidas me impedían daros alcance. Hoy por fin he llegado hasta vos. Quisiera que me escucharais». «¡Son los piratas! ¡Nos han capturado!», gritaron alborotados los pasajeros del barco. El mismo Tsurayuki salió a la cubierta y le preguntó al hombre. «Entonces hablad. ¿Qué es eso que tenéis que decirme?» «En verdad no es nada importante», respondió el pirata, «pero aún así las aguas nos separan y el fuerte viento se lleva mi voz. Con vuestro permiso». Y diciendo esto, de un salto, como si tuviera alas, subió al barco de Tsurayuki. Su aspecto era desaliñado y su mirada torva. Ceñida a su cintura destacaba una espada de ancho filo. «¿Qué es lo que os ha traído hasta aquí surcando estas aguas embravecidas?», preguntó a Tsurayuki con afabilidad. El pirata se desciñó la espada y la arrojó a su barco diciendo: «Sí, es cierto que soy pirata, pero no creo que vos podáis recordar haber hecho algo que merezca mi venganza. No temáis, solo quiero que contestéis algunas preguntas». Acá el pirata hace toda una introducción de qué es lo que quiere hablar y por qué no había hablado con él antes, etc. Y por fin llega al punto. Pero vayamos al grano. Tengo entendido que cuando el emperador ordenó compilar una antología de poemas el 5º año de la era Engi, vos fuisteis el editor principal. La antología recibía el subtítulo de Shoku Manyoshu, es decir, segundo Manyoshu, considerándola, supongo, una continuación de la antigua colección de poemas llamada Manyoshu. ¿Quién fue su autor? Nadie lo sabe. ¿De qué antología está hablando? Del Kokin Wakashu, del cual Tsurayuki fue el compilador jefe, podríamos decir, del grupo. O sea, el pirata, en la mirada de Ueda Akinari, quería hablar con Tsurayuki de nada menos y nada más que poesía. Y de esta manera, por supuesto, sigue la historia y sigue todo este debate poético. Después el pirata empieza a hablar de otras obras y hacer análisis de distintos poetas y por qué pusieron en la antología este y no este otro. Y tienen todo un debate poético con Tsurayuki. Pero de esta manera es como a Ueda Akinari se le ocurrió casi un milenio después tomar esta casi anécdota de el Tosa Nikki, combinarla con hechos históricos como que Kino Tsurayuki había sido uno de los compiladores de el Kokin Wakashi, la primera antología, mezclarla con literatura, con distintas obras, distintos poetas y ponerlo todo en este cuento ficticio. Díganme que ese no es el mejor ejemplo de intertextualidad que pudieron escuchar de literatura japonesa. Bueno, espero hayan encontrado interesante, les haya llamado la atención este ejemplo de intertextualidad de la cual siempre estoy hablando. En la descripción del video voy a poner de qué ediciones estuve leyendo, tanto de el Tosa Nikki como de el Harusame Monogatari, para los que quieran buscar los textos y leer ustedes estas obras en su totalidad y disfrutarlas. Déjenme en los comentarios si tienen cualquier duda, cualquier pregunta,
¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención? ¿Encontraron interesante? ¿Se han encontrado ustedes con otros ejemplos de intertextualidad? Cuéntenmelo ahí en los comentarios. Me despido por hoy día deseándoles que tengan una preciosa semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.